yo lo que creo, fundamentalmente más allá de la investigación, es que los productores se sienten que hay alguien del gobierno, que hay alguien que está en el MPA trabajando junto a ellos y escuchando sus propuestas y sus quejas. Y eso no es menor. Esto marca la diferencia a la hora de investigar un hecho, seguir pistas, buscar pruebas y así combatir el delito rural y el accionar de las mafias organizadas, dijo textualmente el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista en el único elogio que regaló en la última Expo Rural de Reconquista. Habló de mafias organizadas. ¿Se puede acá, por ejemplo, hablar de mafias organizadas en lo que se ha podido esclarecer? Sí, hemos establecido robos de 55 animales, 77 animales, o robos que presumen la existencia de una red delictiva que tiene sus autores intelectuales y tiene sus autores materiales, que normalmente los autores materiales son personas de escasos recursos que son utilizadas, pero que luego interviene toda una fase de comercialización, porque no es fácil hacer desaparecer 77 animales. O intervienen los remates de feria, o intervienen los frigoríficos, los matarifes, con normalmente facturas o documental falsificada. Entonces eso es un delito complejo que hace falta una especialidad para poder investigarlo. Ya no es un delito común, ¿verdad? Y en esto la Guardia Rural, con los medios que tiene, nos ha dado una gran, pero tienen claro cuál es la misión. Y lo que estamos tratando es que la Guardia tiene una dirección de investigación. Lo que queremos es que se fortalezca. Yo llamaría, para que la gente entienda, la policía de investigación de la Guardia Rural de los Pumas. Porque los Guardias Rurales de los Pumas, como cualquier policía, tiene dos funciones. La función de prevención, que depende de sus autoridades normales, digamos, y el hecho de la investigación del delito. Y no es lo mismo. Se tiene distintas pautas, distintos requisitos, distintos condicionamientos para la investigación. Por lo tanto, lo que queremos es fortalecer ese equipo de investigación. ¿Para qué? Para que trabaje junto con el fiscal que está asignado a ese caso en la investigación. Porque más fiscales sin ese equipo no solucionamos nada. Algo muy pedido por los ruralistas, tener un fiscal que conozca, porque hay que conocer sobre el delito rural. Hay prácticas que requieren conocimiento. ¿Cuándo van a hacer la unidad fiscal exclusiva para delitos rurales? ¿Y quién va a ser el fiscal? No, mire, el tema es así. Yo tengo la ventaja de haber trabajado cuando era abogado, cuando ejercí la profesión de abogado, trabajé con COSAGO, que es la Comisión de Sanidad Agropecuaria, 7 años, y allí pude tomar conocimiento, porque además soy muy curioso, muy proactivo, en todo cuál era la mecánica, y esa ventaja me llevó a poder trabajar mejor dentro de esta Comisión de Seguridad Rural. Con respecto a la fiscalía, no se trata de una fiscalía especializada. Nosotros tenemos... ¿No va a haber un fiscal específico entonces? Sí, pero no como fiscalía especializada. Sino, no va a ser una unidad fiscal de delitos rurales, sería. Sino dentro de lo priorizado. Es decir, a ver, rápidamente te voy a hacer, a ver si entendemos. Nosotros tenemos 3 problemas básicos en lo que hace a la calificación de los delitos. El primer problema es los delitos de género y abusos sexuales, que en este momento son, en números, son dentro de lo que se llaman delitos priorizados, son mayores que el resto de los delitos. Casi todos los juicios que se celebran es por delitos de abuso sexual. Para que te des una idea. Luego tenemos el tema de los reiterantes, de delitos contra la propiedad y de otros tipos de delitos, que también esa es otra prioridad que estamos atacando fuertemente. Y el otro problema que tenemos acá en la zona es los delitos rurales, entre ellos el abigeato. Por lo que con la llegada de los nuevos fiscales, que espero que sea antes de fin de mes, uno de ellos ya no van a ser generalistas exclusivamente como son hoy, por ejemplo, Marichal y Maglier, sino que vamos a ir limitando el accionar por incumbencia material de determinados delitos que a nosotros nos interesa que se investiguen dentro del delito priorizado. Y ese fiscal va a tener la prioridad del abigeato, pero no como único trabajo, sino tendrá algún otro tipo de trabajo que nosotros
definamos dentro de los delitos priorizados, pero con una mayor incumbencia. ¿Quién va a ser ese fiscal? Y no lo sabemos todavía, porque ni siquiera lo conozco. Únicamente hablé 2 veces con ellos, así en forma muy protocolar, pero quiero verlo actuar un poquito porque esto también es cierto. No todo el mundo conoce la problemática de la ganadería. No saben lo que es un DTE, lo que saben lo que es una marca y señal. Sí, hay un montón de temas que... Y depende de dónde vengan. Yo estoy seguro que en Rosario se piensa que la leche le hace la Serenísima. Claro. Y es lógico, porque es lógico, esto no es peyorativo, pero es lógico que sea así. Entonces me imagino que habrá que charlar un poco, capacitarlo. La idea mía es acompañarlo los primeros meses fuertemente, así como ahora, por ejemplo, me acompaña el doctor Alfracoli, bueno, que me acompañe fuertemente el fiscal, como para ir dándole el camino necesario. Y esa sería la cuestión. En el tema de abusos sexuales, con la supervisión ordenada por la fiscal general y el trabajo excelente de la doctora del Río, del alcalde del Río, hemos mejorado muchísimo, realmente hemos mejorado muchísimo, y se está dándole una prioridad importante, porque evidentemente es un delito que se comete en una gran proporción y que de alguna manera tiene una repercusión pública importante, y además es como que algo que está oculto allí y que es necesario que la gente que está siendo víctima de todos esos problemas de género los vaya visibilizando y vea que hay un equipo de gente que está dispuesto a trabajar y a llevar adelante las acciones que correspondan. Estamos charlando con el fiscal regional Rubén Martínez aquí en vivo en los estudios de Radio Hoy. Pasa por Polihub a disfrutar de un rico heladito, un postrecito, una torta o un exquisito yogur helado con frutas frescas sin TAC. Te esperan en Polihub o llamás 428-908-450053, el WhatsApp en Reconquista 450054 en Avellaneda. Reconquista Neumáticos de Miguel Fabro, alineación, balanceo computarizado y neumáticos. Contamos con herramientas de última generación y personal calificado. Solicita turno al 429-616 o acércate a Boulevard Irigoyen y Moreno. Repuestos y servicios del automotor de Sergio Cian. Servicio oficial de Nation, Sherry, Peugeot. Importantes descuentos en los service. Venta de repuestos. Trabajan con todas las tarjetas. Sergio Cian. Belgrano 741, turnos al 650814. La Corte Suprema de Justicia, es la noticia de esta semana, anuló la absolución del señor Pividori por abuso sexual y ordenó que se juzgue de nuevo con otro tribunal. Una persecución que está a cargo del Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Juan Marichal. ¿Cuántos casos de todas las sentencias absolutorias de Cámara el Ministerio Público de la Acusación acude en la Corte aunque tenga que ir en queja? Bueno, en realidad, ¿qué porcentaje? En realidad, y casi en todos. Casi en todos. Sí. Vamos por recurso de inconstitucionalidad y luego en queja. ¿Por qué este caso es tan especial? Había sido absuelto Pividori en primera instancia por la jueza Claudia Brezán, luego lo confirma la absolución el juez de Cámara, el doctor Enrique Álvarez. Ustedes van a la Corte donde no quiso la Cámara que vayan, van en queja, la Corte acepta estudiar el caso y termina anulando la sentencia y ordena que se conforme un nuevo tribunal que dicte una nueva sentencia y bueno, teniendo en cuenta los parámetros que Pividori ya se debe imaginar lo que viene. Posiblemente va a terminar una condena, que es lo que... Y de muchos años de cárcel. Bueno, ese expediente venía del sistema conclusional. Es decir, se había iniciado aproximadamente el año 2008. 2012. Bueno, en el 2012, el sistema conclusional. 2012 se inició con la denuncia. En el sistema 13 años para... En el sistema conclusional, las pruebas, las evidencias que llamamos nosotros, pero en ese momento eran las pruebas, no eran las mismas que se utilizan en el proceso acusatorio. Por lo tanto, en todos esos procesos conclusionales hubo que hacer una readaptación de
de lo que había para llevarlo al sistema acusatorio. En muchos de esos casos, los jueces fallaron conforme lo que se venía pregonando antes en el sistema anterior, que es absolutamente distinto y especialmente lo que hace a la perspectiva de género. Es decir, ver los delitos cometidos, en este caso un abuso sexual, con la perspectiva de género que manda la nueva legislación, que tiene que ver con una mirada sobre la prueba distinta a la mirada de la prueba que se hacía con anterioridad. Ahora le tocó a los jueces entender esto, también a los fiscales. Bueno, en su Claudia momento. Bressan, que dictó la absolución en primera instancia, es de la nueva camada del sistema acusatorio. Bueno, se tiene que pero no, sorprender. bueno, también hay fiscales de la nueva camada que también le cuesta esta perspectiva de género, porque a partir del año 2017 y 2018 hubo toda una movida muy fuerte en cambiar esa mirada respecto de la mirada que se tiene sobre las pruebas y evidencias obtenidas en un proceso de un abuso sexual. Y nos costó entender a nosotros. Por eso es que la supervisión, que es de Santa Fe, que es de Rosario, con la doctora Cerliani y con la doctora del Río, nos traen esa nueva mirada que era necesaria para que nosotros podamos atesorar como una apoyatura, porque lógicamente ellos están más cerca de las facultades, más cerca la cantidad de casos. Por ejemplo, la doctora del Río, ella sola hizo 130 juicios orales. Ella sola. Cuando nosotros acá en la cuarta hemos hecho 160 juicios orales entre todos los fiscales. Ahora, Para que tenga una idea de la reiteración y de la dedicación que se tiene, en los casos se puede aprender, porque en los casos normalmente se reitera, entonces se valoran las pruebas de distinta manera que lo que se hacía en el proceso anterior, para que la gente entienda, para no ser tan más específico, ¿no? hay algo importante en esta sentencia que es noticia esta semana de la Corte. No solo para Hugo Luis Pibidori, que debe estar muy preocupado, ya le habrá avisado el abogado que probablemente termine yendo a la cárcel y varios años, sino que también la Corte ordenó que se abra una investigación y le pide al procurador que investigue a quién habría que sancionar para que un caso tan grave como este haya tardado 13 años y todavía no tiene condena firme. ¿Quién debería preocuparse? ¿El Ministerio Público de la Acusación, por ejemplo, debería preocuparse por estas posibles sanciones que pide la Corte investigar? El procurador es el que tiene, por lo menos el actual esquema. No sé qué va a pasar después de que... Al procurador le dice la Corte que investigue quién hizo que esto tarde tanto. Pero básicamente, Gustavo, lo que pasó en el año 2014, cuando empezó el nuevo sistema, no terminó conclusional, sino que durante 4 años, digamos, siguieron en forma paralela. En realidad no es cierto que siguieron formalmente tramitándose. Ya hay casos mucho más graves que este, el caso de Cano, por ejemplo. ¿De quién? De Cano, del triple homicidio. Triple crimen. Ajá. Ese expediente estuvo inmovilizado en el sistema conclusional del año 2007 al año 2018, sí, 11 años. Y después le terminan achacando al fiscal que demoró 1 año y medio en hacer la conclusión. Así que... A Rodríguez, que lo echaron... Fue una de las causas. Pero no quiero entrar en detalle, pero yo quiero decirte claramente... Y la mayoría de esa gente está jubilada. O sea, ya no van a encontrar a quién sancionar, quiénes fueron los culpables. Exactamente, pero el problema fue la determinación que hubo con el sistema conclusional. Vos fíjate que ahora aprendieron la lección. Ahora, en el juzgado de menores, lo que se llama justicia penal juvenil, se terminó y todos los legajos pasaron al MPA. Eso fue un aprendizaje. Eso fue un aprendizaje. Eso no pasó en el sistema conclusional y para mí es la causante de este tema, porque eran otras las urgencias, otras las miradas de la prueba que había, era otro el trámite que había. Los fiscales no existían, porque los fiscales eran lo que eran controladores de la legalidad del procedimiento. Era el juez de instrucción y el juez correccional, al que le correspondía, lo que llevaban adelante la investigación, y después la Cámara respectiva. Sistema que fue declarado inconstitucional por el famoso caso Fraticelli y demás.
Ahora, pero desde 2012 que se hizo la denuncia, sí, 2 años hasta febrero de 2014 que empieza el nuevo sistema penal. Pero ese legajo es la conclusión. A nosotros nos llegó en el año 2018. A pesar de eso no llega en 2014 No. a ustedes, sino en 2018. Sí, sí. Claro, y en 2024, en 2023 se hizo el juicio. Exacto. En 2024 se dictó la sentencia de primera instancia, rápido salió la de Cámara, ambos favorecieron a Pibidori hasta que esta semana sacude la noticia del fallo de la Corte. Y en ese caso hubo una condena en costa para el MPA. Cuando el MPA no había tramitado la totalidad del expediente, lo condenaron totalmente en costas y se le achacó mucho al fiscal Marichal. Y cuando él me dijo que lo iba a apelar y que iba a ir hasta la Corte, aún corriendo el riesgo de que vuelvan a condenar a Costa nuevamente, yo estuve de acuerdo y bueno, ahora lo felicité por realmente el trabajo que hizo y el logro resultado, ¿no? Estamos charlando con el fiscal regional Rubén Martínez aquí en Radio Hoy. Esta semana en Helados Malabrigo, café al paso, 1.500 pesos, con 2 medialunas 2.500 o con riquísimos chipacitos a 3.000. Las promos en heladería de lunes a jueves, 1 kilo a 15.000 pesos. Tenés medio kilo más 5 palitos, 10.500 pesos. Otras opciones, 2 alfajores o bombones helados por 5.000. Helados Malabrigo, naturalmente delicioso. En Iturraspe y San Lorenzo también realizan envíos a domicilio. Hagan sus pedidos al 26 51 13. Sanatorio Padre Pío cuenta con todas las especialidades médicas. Guardia médica general las 24 horas. Atienden obras sociales y prepagas sin cobro de adicionales. Sanatorio Padre Pío, Ludueña 1037, WhatsApp 76 50 70. Ayudas económicas para docentes, policías, personal de salud, empleados públicos, jubilados y pensionados provinciales. Llévate hasta 10 millones solo con tu DNI, con la mejor tasa y accede a un mundo de beneficios. Más info en redmutual.com.ar. Seguimos la charla con el fiscal regional Rubén Martínez. Ahora pasamos al otro tema, que es el que nos sorprendió cuando entró aquí al estudio, a ver si sostiene en público lo que dijo en privado. ¿Cómo es que dijo? Que va a venir un gran Ministerio Público de la Acusación. Así es. Va a haber notables mejorías. ¿En qué tiempo se va a notar eso? Bueno. ¿Y por qué ese entusiasmo? Bueno, me voy a tomar unos minutos para tratar de explicarlo. Bueno, esto es radio y la Sí. audiencia no es abogado. Me imagino. Bueno, con la llegada de la nueva fiscal general en el año 2023, Cecilia Branicic. la doctora Branicic, Hichi para nosotros, que es el sobrenombre que tiene, empezó a trabajar este tema de la eficiencia, de tratar de que el MPA sea más eficiente, de revisar todos los circuitos de trabajo, demostrando o viendo dónde están los obstáculos para tratar de ir superándolos, dictando las resoluciones que corresponde y creando los mecanismos de trabajo. Como resultado de eso, hoy se está trabajando fuertemente en cosas muy importantes. Primero, en el tema del 0800. El 0800, a ver, hoy está un fiscal de turno, la policía lo llama directamente al fiscal. Más Cada o menos, rato. cada unos 50 veces por día. Noche, madrugada, cada rato. A partir de la implementación del 0800, el policía se va a comunicar con el operador del 0800. ¿Quién le va a brindar las primeras indicaciones? Que van a estar protocolizadas entre la policía y el MPA. Como si fuera un manual de investigaciones. Si hay un robo, estas son las medidas. Hay un hurto, estas son las medidas. Hay un asesinato. protocolo. Un protocolo. De actuación. Conjunto. Que se está trabajando Ministerio de Seguridad con el MPA. Y el fiscal va a ser avisado exclusivamente de aquellos casos urgentes, porque el fiscal lo que va a tener es la dirección estratégica del proceso, es decir, la dirección procesal estratégica del caso. Si vos ves las películas donde los policías van a hablar con el fiscal y le presentan el caso, bueno, esa es un poco la idea que acá se tiene. Es decir, que el director de investigación no va a ser el fiscal directamente, sino la policía.
Pero hoy el para fiscal eso- lo llama perdón, la policía arresta a una persona y lo llama al fiscal para pedir, ¿qué hacemos, doctor? ¿Lo largamos o lo dejamos Va a preso? llamar a un 0800. ¿Y eso quién va a resolver? Lo va a resolver un operador en base a los protocolos. ¿Pero un operador policía? No, un operador, un abogado contratado especializado que va Del MPA. del MPA, sí. Ah, pero centralizado. Centralizado. Va a estar en Santa Fe. ¿A partir de cuándo eso? Bueno, nosotros creemos para fin de año lo vamos a tener. Ya en Rosario ya están haciendo pruebas piloto. Y el fiscal lo van a decir, bueno, tome la decisión, mire, o lo deja detenido o todo digitalizado. Es decir, que va a desaparecer el papel. Todo digitalizado. De tal Pero manera. insisto, el fiscal no va a decir más, déjelo preso Sí, sí. o lárguenlo. Sí, porque el fiscal es el que tiene la orden. Entonces lo van a tener que seguir llamando al fiscal. Pero por supuesto, pero el 0800, no el policía. Ajá. Entonces, Y otras cosas menores va a resolver el 0800. Exactamente. El abogado del MPA sería. exactamente. ¿Esto es para descomprimir a los fiscales? Para descomprimir a los fiscales, pero no solamente, para que trabajen en lo que es prioritario y no se dejen llevar por una... Hoy, por ejemplo, el policía te llama y dice, mire, encontramos una moto abandonada a las 2 de la mañana, ¿qué hacemos? ¿Y qué haría con la moto abandonada? Llévela a la policía y mañana me avisa. ¿Para qué llamar a un fiscal Bueno, a las 2 de la madrugada? para Encontramos un borracho, bueno, ¿qué hacemos con el borracho? Y aplicar el artículo correspondiente a la ley de falta y dejarlo que duerma hasta mañana. Es decir, hay cosas que se fueron desvirtuando porque parecería que la policía necesita tener el apoyo del fiscal. Y en realidad cuando hace el acta de procedimiento dice, lo llamamos al fiscal hasta ahora y nos dijo que hagamos tal cosa. Yo creo que no es que parecería, lo Bueno. quieren a ese apoyo, porque Pero- después si no, el hilo se corta por lo más delgado. por No, el si policía. tienen protocolos que están aprobados por sus superiores inmediatos, que son los Ministerios de Seguridad y su gente, no tienen por qué tener miedo a ese tema. A partir de esta ayer, novedad. bueno, por eso te digo, esto va a cambiar el tema. El segundo término, yo rescato lo que se llama el sistema MUNIM, que es un sistema de software, un sistema digitalizado para la participación de la víctima. Es decir, vos sos víctima de un delito, vas a poder ingresar y hacerte usuario de ese sistema y vas a poder pedirle al fiscal, él va a poder controlar el estado de tu expediente y pedirle al fiscal realmente. Así que se va a evitar eso de que vamos al fiscal, que no nos Esto atiende. es lo mejor que escuché en mucho tiempo, porque si no, yo escucho después la gente que me llama, me dice, no puedo hablar con el fiscal, no me atiende, no me dicen, pero yo, ¿cómo está tu caso? ¿Qué te dicen en fiscalía? No me atienden. Se termina eso, va a entrar en una computadora o en el celular y va a mirar cómo está su caso, si se Exactamente. movió o no. Exactamente. Eso está. ¿Cuándo empieza a regir este Bueno, sistema? también estimamos que en Rosario se va a presión primero y se va a ir derivando. Estimo que para fin de año va a estar. No hay nada más eficiente que el control social. Pero por El supuesto. Estado ha sido históricamente Pero además- deficiente. además lo Tenés que- que controlarlo con la sociedad. Además lo que hacemos es hacer operativa una ley sabia que dictó la legislatura, que es la Ley de Protección de Víctimas, la 1481, que fue creo que dictada a fin del 23 o el 24. Entonces la hacemos operativa para que la víctima tenga la posibilidad de acceder y de tomar las decisiones que le puedan corresponder, incluso compartida con la del fiscal. Compartida con la del fiscal. Es decir, como que van enancados en el mismo caballo, por En decirlo de caso alguna concreto, ¿qué decidiría una víctima, por ejemplo, en Bueno, un proceso penal? forma. Hay víctimas y víctimas. Hay algunas víctimas por ejemplo, de delito contra la propiedad que dicen, mira, a mí con que me devuelvan lo que me robaron es suficiente. La parte penal no me interesa. No me interesa que lo manden preso. No pienso ir al juicio, Ni que no lo pienso. condenen. No. Entonces se abre lo que se llaman salidas alternativas, por eso ahora te voy a explicar la otra parte. Se abren salidas alternativas donde está la mediación, el criterio de oportunidad, el resarcimiento, lo que se llama la justicia restaurativa. A mí algunas personas me dijeron, mire doctor, a mí con que el hecho que me pida perdón ya es suficiente. Es increíble, ¿no? Y hay otro que Tan dice, triste anda a pedirle perdón al que te deje y hay otro lo que, robaste. y hay otro que te dice, mira, a ese dejarlo, matarlo a picar piedra sin fin. A ver, acá claro. hay dos cosas. Yo Una, sería que para esa. la sociedad ese delincuente sigue siendo peligroso. Y hay un problema social, no solo que afectó a esa víctima. Y lo otro es que hay que ser razonable, no se puede atender todos los problemas que hay. y De hecho, que se eso- atiende un bueno, 3% de y todos ahora- los hechos denunciados. bueno, ahora viene el tercer tema, que es el tema un poco más...
La doctora Benicit y su equipo planificaron lo que se llama una política de persecución penal por objetivos priorizados. Es decir, lo que se hizo, se tomó el Código Penal y se dijo, estos son delitos priorizados. De estos delitos se van a ocupar exclusivamente los fiscales. ¿Cuáles son? Los delitos más graves. Homicidio, tentativa de homicidio, abusos sexuales, delitos de inteligencia sexual, violencia institucional, abigeato calificado y algunos otros graves. Lo tengo acá escrito, en este caso te lo leo. De esos delitos se van a ocupar exclusivamente los fiscales. De los otros delitos, por ejemplo, van a ir a multiagencial, lo que pueden ser materia de una salida alternativa o de una mediación. Y van a tener una salida alternativa, o por el criterio de oportunidad, o por la mediación, o por algún arreglo de tipo patrimonial, que lo prevé el artículo 19 del Código de Procedimiento Penal, donde va a haber un fiscal controlando, pero que evidentemente lo va a llevar a cabo gente que trabaja en el equipo multiagencial. Y después hay otro equipo que se llama análisis, equipo de análisis criminal, donde van a ir la mayoría de los delitos que no tienen autor identificado, lo que denominamos NN, porque no name sería, van a ir para... o no nombre. Claro. Que van a ser analizados desde el punto de vista de lo que se llama de ver un punto conflictivo. En realidad la palabra no es punto, sino un tema conflictivo. Por ejemplo, podemos encontrar un robo de una bicicleta NN, pero si analizamos el video y vemos de que ese accionar se repite, podemos hacer que en una sola investigación haya 10 o 12 o 15 hechos que se le puedan atribuir a esa persona. Y ahí entonces se va a constituir en una investigación priorizada que la va a llevar a cabo un fiscal. Ahí quería ir yo, que hay algo que no hay que minimizar, que es un gran dolor de cabeza cotidiano acá. El robo de motos y bicicletas, por ejemplo, atañe al laburante que con mucho sacrificio paga esa cuotita y a veces antes de terminar de pagar la moto o la bici ya no la tiene. Y hay conocidos, repitentes delincuentes que se dedican a esa actividad. Y para mí eso tiene que ser prioritario también. Eso está... ¿Qué opinan ustedes? No, está en el grupo de análisis. El grupo de análisis lo que hace es, ayudado por lo que se llama, en el sistema se llama Heindel Analytics, Heindel es el nombre del sistema nuestro, Analytics, donde vos ponés todos los datos. Entonces vos ponés, por ejemplo, que se utilizó la patente de un auto y te va a alargar toda la información que hay respectiva de ese auto en distintos legajos. O un domicilio, o una persona. Es decir, le va a permitir a la gente que hace un análisis, mira, acá hay una, ¿cómo se dice? Una huella a seguir, hay un hilo conductor de la investigación. Se va a centralizar la investigación, no solamente en ese caso, sino en varios casos que puedan estar unidos, y realmente ahí se va a pasar a constituirse el determinado quiz, sería el legajo judicial, y la investigación correspondiente a cargo de un fiscal. Con este sistema nuevo que el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, cree que va a llevar a un ministerio público de la acusación de lujo, ahí me acordé la calificación que hizo, pregunto, ¿va a trabajarse también contra los repitentes? ¿Nunca más vamos a tener, por ejemplo, que esperar que una persona se le demuestren 24 hechos delictivos para que sea condenado? Bueno, ese es uno de los temas que yo marqué hoy. Nosotros estamos trabajando fuertemente y vos habrás notado que ha habido en los últimos 3 o 4 meses una cantidad inaudita de gente presa. ¿Aumentó en qué porcentaje la detención de personas? Mira, la verdad que no lo tengo presente. Pero es bueno tener estadísticas de eso. El otro día sacaron 83 internos y ahora ya hay como 25. De la celaduría que los mandaron a la alcaidía. Hoy se están deteniendo entre 7 y 10 personas por semana. Y la mayoría son repitentes. Hay disposiciones muy claras de la Fiscalía General y del suscripto, del MIA, donde cuando un fiscal está de turno y le avisan que tienen aprendido, la policía tiene que informarle con el listado de antecedentes
si ya tiene otro antecedente. Si tiene 3 o más hechos, inmediatamente queda detenido. Y el fiscal lo que La tiene que repitencia sería. hacer es reiterancia. La reiterancia. Reiterancia. 3 o más hechos tiene que quedar detenido. Cualquiera sea el delito. O sea, nunca más 13 arrestos como el que asesinó al Bueno, taxista. entonces, primero, Al remisero primero Martínez. ese tema para los que están en flagrancia y para los secretarios en los hechos nuevos. Es decir, cuando la asistente que está cargando el legajo advierte que el sistema le dice, mira, el doctor Martínez tiene 7 hechos, le tiene que avisar al fiscal de todos esos 7 hechos para que el fiscal reúna toda la información y tenga toda la información disponible para proceder como corresponde. Primero la detención y luego la imputación, si corresponde, de los 7 hechos o de los 6 o de lo que puede imputar. Muchas veces lo detectamos nosotros en los archivos de Reconquista hoy antes que un fiscal nos ha pasado. Bueno, y con respecto a lo Lamentable. viejo, que es donde está el problema, con respecto a lo viejo, los fiscales tienen instrucciones precisas y con la ayuda nuestra, nosotros hemos hecho el trabajo de analizar los hechos que tiene cada uno, justamente porque el GEINDA nos da la posibilidad, y decirle al fiscal, mire, este listado de personas, usted lo tiene, este listado de personas lo tiene usted y son todos los hechos que investigue y decida. ¿Para qué? Para reunir la evidencia que puedan ser, porque hay un problema policial ahí. Cuando se trata de delitos leves, la policía aprende, pero no se preocupa mucho por la evidencia. Se preocupa en todo caso por recuperar lo robado. Por ejemplo, va una persona con una moto a la par, despierta sospecha, lo paran, le piden, dicen no puede justificar, y lo caratulan por robo. Después va el dueño, busca la moto, pero no hay ninguna evidencia de que sea un robo, porque para que sea un robo me lo tienen que ubicar a esa persona detenida en el lugar donde estaba la moto. Si no queda como encubridor del robo. Exactamente. Y en un delito menor todavía. Entonces, si no tenemos la evidencia, al fiscal se le hace muy difícil poder imputar. Nosotros hemos analizado hechos, Por eso hay repitentes ladrones de motos que se especializan en eso. Por eso, la llevan fácil. Pero bueno, la idea entonces con el equipo de análisis, ayudar al tema de la obtención de la evidencia, planificando todo esto también con la ayuda del Heindel, para poder ir elaborando mayores posibilidades de investigación, porque vamos a ser claros, una buena investigación es una condena. Si no hay buena investigación, estamos complicados. O sea que no hay crimen perfecto, sino malas investigaciones sería. Ninguna duda. La certeza Ninguna duda. de la Pero definición. también es importante, y yo te quería, y esto me parece muy importante, dentro del plan de objetivos priorizados, lo que nos pusimos a hacer es a revisar, por supuesto por instrucción de la Fiscalía General, cómo ingresaban las solicitudes a la Fiscalía. Porque, por ejemplo, en el año 2022, cuando yo hice el informe, yo advertí que tomando la cantidad de ingresos que había y la cantidad de egresos, ya sea por desestimación o por condena o por alguna otra salida alternativa, había un gran número de expedientes que estaban dentro del sistema y que no tenían salida. Entonces, ¿por qué no tenían salida? ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, entonces el plan lo que hizo fue dividir en cuestiones no penales y cuestiones penales. Hay una gran cantidad de hechos que se denuncian que no son delitos. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, el extravío de un celular no es delito. Un suicidio no es delito. Una contravención no es una cuestión penal. Unas lesiones culposas sin instar la acción tampoco es cuestión penal. Un extravío de un cheque tampoco es una cuestión penal. Lo que pasa es que los bancos le exigen que haga la denuncia. Entonces la policía, ¿qué es lo que hace? Lo manda a la fiscalía. Y allá se hace un legajo. O mejor dicho, se hacía. Ahora se hace el requerimiento. Fíjate vos, para que te dé una idea, mira. Te traje los números totales de la cuarta circunscripción. En el área no penal contravencional, entraron en total desde el 1 de octubre al 30 de junio 12.869 requerimientos.
¿Entre qué fecha? Del 1 de octubre del año 24 al 30 de junio del 25. Porque los 3 primeros meses, octubre, noviembre y diciembre, se hizo una prueba piloto. Y después, a partir del 1 de diciembre, del 1 de enero, se empezó a aplicar. Entraron 12.869 legajos. No penales, 3.686. Análisis criminal, 3.823. Multiagencial, que son las salidas alternativas, normalmente son los delitos culposos. Un choque, por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que pueda arreglarse por los criterios de oportunidad o por la mediación. 2.440. Causa estratégica, 2.927. ¿Qué sería una causa estratégica? Las que siguen los delitos priorizados. De sexo y género, 1.766. Y de los otros delitos comunes, pero priorizados, 1.161. Es decir, que hoy un fiscal se va a dedicar, por ejemplo, lo de la causa de abuso sexual y género, se van a dedicar exclusivamente a investigar género. No van a tener más todo aquello que antes le llegaba, que no eran casos penales. Que le hacía perder tiempo al fiscal. Claro, sí, lo que se hace es determinar exactamente la carga de trabajo que el fiscal tiene, que le permite gestionar mejor, armar mejor su equipo de trabajo y ser más eficiente. Esto es un diseño que baja de la fiscal general, Cecilia Branicic. Así que resultó interesante esa mujer. Sí, trabaja con un equipo. Sí, tiene una visión de largo plazo que también es cierto que han transcurrido 10 años y de la experiencia hemos aprendido. ¿No es cierto? Aprendizaje. Hay aprendizaje, por supuesto. Por eso yo hablaba de que cuando todo esto esté en funcionamiento, vamos a estar mucho mejor. Porque la otra solución ya es más complicada, que yo lo había propuesto una vez, incluso lo propuse en mi plan, que el Congreso de la Nación modifique el Código Penal de tal manera que los delitos perseguibles de oficio sean menores y que sean como en otros países donde si la víctima está interesada en que se persiga un delito no priorizado, le solicita al fiscal que se trabaje a demanda, digamos. Y esto es básicamente eso. Una víctima dice, no, yo quiero, y entonces el fiscal se va a ocupar también de ese tema. Pero si no quiere, no. Claro, porque vos fíjate, hay una gran ficción, como le decimos los juristas, pero en realidad es una mentira, que el Estado se puede ocupar de todo y cada uno de los delitos. Eso no es cierto. Pero no es cierto ahora, ni fue cierto nunca. De la gran mayoría no se puede porque ocupar. Eso deviene del sistema inquisitivo, cuando se decía que las leyes eran de Dios, del rey. Y como el rey era un delegado de Dios, si vos violabas la ley, violabas la ley de Dios. Y por lo tanto decía, no, ustedes no se metan, mire, acá yo me voy a encargar. Bueno, así nació el sistema inquisitivo, porque hubo que poner jueces. Después, para que pueda controlar al rey, ¿qué es lo que hubo que hacer? Hubo que hacerlo escrito. Y por eso se fueron formando. Eso duró 500 años, ¿no es? Y este sistema lleva 10 años, y esto que se está implementando lleva 2 años. Así que, ¿entendés lo que te digo? 11 años y 5 meses lleva el nuevo sistema. Pero además, y acá yo creo que es importante esto, y disculpame si te robo un par de minutos, es importante esto tiende a la eficiencia. Yo realmente es la primera vez que veo dentro del Poder Judicial que se tenga una idea clara de un trabajo que va a ser más eficiente. Mejor el tiempo, saber qué es lo que la gente hace, saber qué está ocupada, transparentar absolutamente todo el procedimiento, me parece excelente. Y por eso me animé a decir esto. Porque el tema de la eficiencia tiene mucho que ver con una situación. A ver, se dice que hay una resistencia al cambio natural humana y que los cambios se producen, antes se decía que se producen cada década, pero ahora ya dice que cada 2 años cambia. Es decir, el mundo cambia rápidamente, cada vez más rápido. De tal manera que esa resistencia al cambio es vencida cada vez más rápido. ¿Y cuándo es vencida la resistencia al cambio? ¿Cuándo incorporamos ese resultado del cambio? Cuando vemos que no mejora nuestra calidad de vida. Y el ejemplo más claro es el celular.
¿Por qué el celular nadie lo rechaza? Todo el mundo tiene celular. Yo tengo 2. ¿Por qué nadie lo rechaza? Porque no hace más fácil la vida. Entonces quiere decir que la resistencia al cambio tiene una íntima relación con la aceptación del resultado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, usar todas las herramientas digitalizadas, la inteligencia artificial y todo lo que viene, pero tenemos que insistir mucho con la gente para que entienda que tiene que involucrarse, que para ser más eficiente, tiene que involucrarse en los cambios. Yo hago una pregunta, y no quiero ir a nadie, pero ¿usted conoce algún personal judicial que no sea del MPA, que esté interesado o preocupado porque un juicio laboral dura 7 años? Si usted habla con el empleado judicial, le dice, no, yo voy, trabajo y hago mi tarea. Ahora, ¿por qué dura 7 años? Bueno, ya duran menos, tengo entendido. Están acortando los plazos. Estamos de acuerdo, y esa es la idea. No es casualidad entonces, si pensamos de esta forma, no es casualidad entonces que la justicia sea la menos creíble de las instituciones que hay. El otro día hubo una conferencia de un doctor Adaro, que es integrante de la Corte Suprema de Mendoza, ya se llama Superior Tribunal, donde hablaba de que de cada 10 argentinos, 9 desconfían de la justicia. Pero a su vez, desconfían de la justicia, pero llevan todos los conflictos a la justicia. Es decir, que hay como algo paradójico. Y yo creo que para poder empezar a luchar por eso, además de usar toda la tecnología y lo demás, que está a mano y que cada vez es mejor, también tenemos que insistir sobre la mente de las personas para abrirle la cabeza, para que entiendan y se empiecen a interesar en los resultados. Yo, por ejemplo, hoy fui a mirar el dictado del fallo este que estábamos comentando de este policía. Y yo vi en la fiscal y vi en la cara de su asistente y en la cara de su asistente vi una sensación de satisfacción. Vi una sensación. Entonces hablamos de la condena hoy del policía. Por eso, vi una sensación. Es decir que cuando una persona se interesa por el resultado, quiere que lo que está haciendo salga bien. Y eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial. ¿Cómo? Bueno, ese es otro problema, ¿por dónde empezar? Pero evidentemente todas las herramientas, inteligencia artificial, todo esto de la ventaja que nos da la informática y demás, tenemos que tener la cabeza preparada para saber utilizarlo, porque es como una herramienta, es como tener un martillo. Si no lo sabes utilizar, el martillo sirve para curar, pero tenemos que saber utilizarlo. Bueno, entonces este es un tema que hay que trabajar mucho con la gente. La riqueza más fuerte que tienen las organizaciones son las personas. Pero las personas que se capacitan y se interesan por los resultados para hacer más eficiente su trabajo. Seguramente vos cuando no estás, escuchás tu programa para ver cómo funciona. Seguramente harás un análisis de cómo vamos, si vendimos más que antes o no. Bueno, la justicia va a tener que empezar a hacer eso. Porque si no, la gente no va a seguir creyendo en nosotros. ¿Se jubila el fiscal regional o no al final? Bueno, los trámites siguen, pero ahora estoy abocado a darle una mano a la fiscal en organizar todo con los nuevos fiscales, que ya hacía 2 meses que teníamos que tenerlo y todavía no los tenemos. Así que una vez que lo tenga, lo voy a tratar de acompañar unos meses más, para que, bueno, dejarle, como yo le había comprometido con ella, y creo que incluso lo dije acá en el programa, de dejarle un MPA mucho más organizado y mucho más eficiente. Y después me daré por cumplida mi misión. ¿Eso apunta a fin de año? Y es la idea, pero no quiero adelantar todavía porque a veces en los contextos que uno vive me cuesta tomar decisiones así a las apuradas. Por ejemplo, decidir ser jubilado. No debe ser quiero fácil. Dejar armado el MPA. Bueno, no te olvides que nosotros hicimos el MPA de Reconquista. No había nada, Gustavo. En el año 2014 teníamos una crotera, y que me disculpen, porque seguramente esto se repite en el Facebook y a algunos les puede... Pero no teníamos nada. Yo me acuerdo que con nuestro dinero compramos un fax para poder comunicarnos con la policía, ¿no? Con fax empezó Sí. en febrero de 2014, el nuevo sistema, un 10 de febrero. Lo tengo de recuerdo, ahí me mandaron un grabadorcito así chiquitito, pero más chiquito que pero chiquitito. Y lo tengo de recuerdo y me lo voy a llevar
donde teníamos que grabar la audiencia imputativa. Mirá lo que cambió el mundo. Hoy se Y graba estamos hablando- todo en digital, apretás un botón, cuando termina la audiencia tenés todo desgrabado. Y estamos hablando de 10 años, de 11 años, porque el 2014, 11 años. ¿Sí? No estamos hablando de 50. 11 años y 5 meses. Bueno, y esto también, y con esto termino, Ujú. prometo que termino, tiene que ver con la reforma de la Constitución. Porque los legisladores tienen que tener en cuenta que no están sancionando una ley que puede afectar un interés político. Están sancionando una Constitución que por lo menos tiene que durar 50 o 60 años. En un mundo que cambia cada rato. Es decir, que es mucho más exigente que la Constitución del 62. Nosotros, comandados por supuesto con la doctora Vanilcid, propugnamos que el MPA tenga reconocimiento constitucional, porque en este momento es una ley, y una ley se deroga por otra. Tenga reconocimiento constitucional, eso no hay ninguna duda que lo va a tener, con autonomía y con autarquía financiera. Pero el problema es la ubicación. Nosotros creemos que como la nación, el Ministerio Público de la Acusación debe ser un organismo extrapoder, que no dependa ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial, como es ahora. Lo dijo acá el ex fiscal Gerosa. Pero lo dice la fiscal general, lo dice... La relatora de Naciones Unidas ahora dio una gran mano a esta idea. Lo de dice la Asociación de Fiscales, tanto de la provincia como de la... Y también lo que tiene que ver con la forma de nombramiento y fundamentalmente la forma en que se sanciona a los fiscales. Porque en este sistema actual, y no tengo ninguna necesidad de decirlo públicamente porque se los dije en la cara a la Comisión de Acuerdo, no se está cumpliendo con los pactos internacionales. No se está cumpliendo. Y los pactos internacionales, el de Costa Rica y el de Nueva York, el pacto de seguridad, forman parte de la Constitución por disposición del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por eso Por lo Gerosa tanto, y Rodríguez creen que van a volver, va a caer las sanciones para ellos porque dicen, nos condenaron diputados que nunca nos escucharon. ¿Y cómo te va un juez a sancionar si no te dio la posibilidad de pero escuchar? hay algo más, yo no quiero caer en el caso porque después, viste, los que están a favor y están en contra. Yo quiero plantear el problema general. Si hay alguien que está obligado a respetar la Constitución, son los legisladores. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la ley que ellos dictan. La Corte también. Y ellos condenan sin escuchar a la víctima, al acusado, Pero perdón. lo más triste es que los propios legisladores, lo del año 2014, sancionaron el código acusatorio y ellos no lo aplican. Entonces, y están en una con absoluto respeto, por favor, lo respeto a todos y a cada uno de ellos, por más que podamos disentir en algunas cosas. Pero el legislador es el primero que tiene que respetar la ley. Y tiene que alejarse de los problemas, tiene que tener la capacidad de alejarse de los problemas diarios, digamos, que se producen en un país difícil para la justicia. Este no es un país donde se aplaude la justicia. Y acaba una ironía. Ojo que si se enojan los legisladores por lo que dice acá el fiscal, lo pueden echar. Bueno, en este caso me jubilo. Bueno, pero... No, pero... Una última opinión. Sobre el yo auditor general, Leandro May, que los fiscales expulsados están muy enojados. ¿Usted tiene una opinión crítica sobre el trabajo del auditor? No, lo que pasa es que el doctor May está cumpliendo con una función que le dieron, porque la ley 13013, que es la ley del MPA, se modificó por la ley 13087, que lo obliga a presentar todas las denuncias que quisiera que haya a la Comisión de Acuerdo en su inicio y después comunica la admisibilidad o la inadmisibilidad. O sea, no es un problema funcional del doctor May, sino del sistema, sería. Del sistema. El problema es que si se sanciona el Consejo de la Magistratura como el organismo encargado de nombrar y también de sancionar a los fiscales, el tema de la auditoría, por lo menos la parte sancionatoria, no va a tener razón de existir dentro del MPA. Gracias, doctor. Bueno. El doctor Rubén Martínez, fiscal regional en Radio Hoy.
Lo que pasó ya está en reconquistahoy.com. El portal de noticias número 1 del norte santafesino. Reconquista Hoy. Reconquista Hoy. Con Gustavo Rafén. En Super